En la academia militar más importante de la galaxia, un cadete humano no dijo nada hasta que un extraterrestre chasqueó los dedos. Entonces todo cambió. Ya sabes lo que dicen sobre enseñar en una academia militar galáctica. Todo es diversión y juegos hasta que alguien pierde una extremidad. Y créanme, después de 37 ciclos de enseñar técnicas de combate a todas las especies de este lado de la puerta de Andrómeda, he visto una buena cantidad de apéndices perdidos. Mi nombre es Vex Cordal y soy lo que generosamente podríamos llamar un instructor de combate en la Academia Militar Galáctica en Nexus Prime. Lo que en realidad soy es una niñera armada para la colección de jóvenes guerreros más egocéntricos y llenos de testosterona que la galaxia haya vomitado alguna vez en un centro de entrenamiento. Cada uno de mis antebrazos ha visto más peleas que interrumpen la acción que la mayoría de los soldados en toda su carrera. La academia en sí es una maravilla de la ingeniería. Les concedo eso. Suspendido en el vacío entre 3 sistemas estelares, Nexus Prime alberga a más de 50.000 cadetes de 237 especies diferentes. La instalación de entrenamiento de combate donde paso mis miserables días es una catedral de violencia, con relucientes paredes metálicas que pueden soportar el fuego de los cañones de plasma, campos de gravedad adaptables que pueden simular cualquier condición planetaria y suficiente equipo médico para resucitar un pequeño ejército, que casualmente a veces necesitamos. Ahora, déjame contarte acerca de los humanos. Marcus Chen era el tipo de cadete humano que hacía que mi corazón secundario se saltara un latido, y no en el buen sentido. A primera vista, parecía como cualquier otro miembro de su especie. De estatura media, complexión normal y cabello castaño que parecía desafiar la gravedad de esa manera tan particularmente humana. Pero había algo en su manera de moverse, algo que hacía que mis tentáculos de detección de peligro se contrajeran cada vez que entraba en mi bahía de entrenamiento. Los otros instructores lo llamaban el tranquilo, no porque fuera tímido, sino porque tenía esa inquietante costumbre de no decir absolutamente nada cuando los otros cadetes estaban ocupados hablando. Mientras los cadetes Zenurai adoptaban posturas con sus antebrazos y los cadetes Boran chasqueaban sus mandíbulas amenazadoramente, Marcus simplemente observaba, y de alguna manera eso era infinitamente más aterrador. Su reputación le precedía como un mal olor. Se decía en la sala de instructores que él solo había incapacitado a 6 operativos de las Fuerzas Especiales Terran durante su examen de ingreso. No derrotado, discapacitado. Hay una diferencia y generalmente implica mucha más atención médica. Lo que me lleva a los cadetes Krulon, Trax y Grimmack, donde todo lo malo de su especie estaba reunido en 2 paquetes particularmente desagradables. Imagínate esto. 8 pies de músculos ondulantes, blindaje resistente y suficiente arrogancia para impulsar un pequeño buque de guerra. Los Krulon se habían unido a la Alianza Galáctica hacía solo 50 ciclos. Después de que los recursos de su mundo natal se agotaran debido a siglos de guerra constante, trajeron consigo una cultura guerrera que hizo que los Klingon parecieran filósofos pacifistas. Estos 2 se habían propuesto como misión personal establecerse como los depredadores máximos de la base de entrenamiento de combate 7. Cada especie tiene sus matones, pero los matones Krulon venían con un blindaje natural y suficiente fuerza bruta para aplastar un auto flotante. Habían trabajado sistemáticamente con cadetes de 17 especies diferentes, dejando tras de sí un rastro de egos heridos y moretones reales. El problema con los cadetes Krulon no era solo sus capacidades físicas. Fue su absoluta certeza de que el poder era lo correcto, combinada con una incapacidad fundamental para comprender que otras especies podrían tener, digamos, enfoques alternativos a la violencia. Miraron a los humanos y vieron criaturas de color rosa suave sin armas naturales, sin armadura y sin adaptaciones de combate aparentes. Lo que no lograron comprender fue que los humanos habían pasado toda su historia evolutiva volviéndose muy buenos en matar cosas que eran más grandes, más fuertes y mejor armadas que ellos. Se suponía que la sesión obligatoria de entrenamiento de combate interespecies de hoy sería de rutina. Estábamos cubriendo técnicas básicas de desarme. Cosas estándar que todo cadete militar aprende,
independientemente del método preferido de su especie para acabar con vidas. El ejercicio fue sencillo. Parejas de cadetes intentaban desarmarse entre sí usando fuerza no letal mientras yo supervisaba y pretendía no disfrutar del caos. A medida que los cadetes ingresaban al área de entrenamiento, noté la dinámica social habitual en juego. Los centerais se agruparon, comparando notas mientras sus antebrazos gesticulaban salvajemente. Los Borans mantuvieron su típica formación estoica, con las mandíbulas chasqueando en una conversación tranquila. Los humanos, como siempre, se dispersaron por toda la habitación como si estuvieran tratando activamente de no parecer que pertenecían a ningún grupo en particular. Y allí, estirando los hombros con la confianza casual de alguien que nunca ha perdido una pelea, estaba Trax. Sus ojos compuestos estaban fijos en Marcus Chen con el tipo de atención depredadora que hacía que mi instinto de enseñanza gritara peligro. Esto iba a ser interesante. Muy bien, magníficos desastres, anuncié. Mis antebrazos se abrieron ampliamente para llamar su atención. Hoy practicamos técnicas básicas de desarme. Y antes de que alguno de ustedes tenga ideas creativas, desarme significa eliminar armas, no eliminar armas reales. No debería tener que aclarar esto, pero dado el incidente del mes pasado con el cadete Boran y la antorcha de plasma, aparentemente lo hago. Unas cuantas risas nerviosas resonaron entre los cadetes allí reunidos. Los boranos en cuestión chasquearon sus mandíbulas en señal de defensa. La selección de pareja es aleatoria, continué, abriendo la pantalla holográfica. La computadora ya ha asignado sus parejas según tamaño, peso y capacidad teórica de combate. Sin cambios, sin quejas, y absolutamente sin dañar accidentalmente a su compañero de entrenamiento. Las parejas aparecieron en texto flotante sobre la cabeza de cada cadete. Observé cómo los rostros se iluminaban con emoción o miedo, según con quien los hubieran emparejado. Entonces lo vi. Marcus Chen se emparejó con Trax. Mi estómago principal inmediatamente comenzó a producir un exceso de ácido. Cada pareja se turnará para intentar desarmar a su compañero, expliqué, intentando mantener la voz firme. El uso excesivo de la fuerza resultará en una acción disciplinaria inmediata. Esto es un ejercicio de aprendizaje, no un combate a muerte. Las placas faciales de Fra, de aspecto chitoso, se transformaron en lo que parecía una sonrisa entre su especie. No era una visión agradable. Los cadetes se dispersaron por la plataforma de entrenamiento, cada pareja reclamando una sección del suelo acolchado. Me dirigí hacia Marcus y Trax, con mis instintos de peligro prácticamente a gritos en ese momento. 37 ciclos de enseñanza me habían dado un sexto sentido para estas cosas, y cada uno de mis sentidos me decía que evacuara las instalaciones. Solo cuchillos de entrenamiento estándar, indiqué, entregando a cada cadete una cuchilla de práctica reglamentaria. Eran herramientas de metal sin filo diseñadas para simular armas reales sin cortar nada importante. Fra, primero intentarás desarmar a Marcus. Recuerda, el objetivo es la técnica, no la intimidación. Fra levantó el cuchillo de entrenamiento con naturalidad. Su enorme figura se alzaba sobre Marcus. El humano parecía casi cómicamente pequeño en comparación, como un niño junto a un robot de combate. Pero había algo en la postura de Marcus, en su forma de mantenerse, que me producía un hormigueo de inquietud. Empieza cuando estés listo, dije, retrocediendo a lo que esperaba fuera una distancia segura. Lo que sucedió a continuación violó todos los principios del entrenamiento de combate civilizado que había aprendido. Fra no se limitó a intentar una técnica de desarme. Se abalanzó hacia adelante con toda la fuerza de sus 2,4 metros, hundiendo su hombro blindado en el pecho de Marcus mientras agarraba simultáneamente la mano del cuchillo del humano. El impacto hizo que Marcus se tambaleara hacia atrás. Pero Trax no había terminado. Con un giro brutal que no tenía nada que ver con ningún método de desarme aprobado, le retorció la muñeca a Marcus en una dirección para la que las muñecas definitivamente no estaban diseñadas.
El crujido se escuchó en toda la plataforma de entrenamiento. No fue el suave chasquido de una articulación al desplazarse ni el chasquido sordo del cartílago al estirarse. Fue el agudo y cristalino sonido de un hueso fracturándose bajo tensión. El tipo de ruido que hace que cualquier ser consciente al alcance del oído se vuelva instintivamente sabio. El cuchillo de entrenamiento de Marcus cayó al suelo con un ruido metálico mientras su dedo índice se doblaba en un ángulo que desafiaba la anatomía. El humano se tambaleó hacia atrás, apretándose la mano contra el pecho. Y por un instante, toda la plataforma de entrenamiento quedó en silencio. «Uy», dijo Track, con la voz cargada de la sinceridad de la promesa de seguridad de un agujero negro. «Los accidentes ocurren, ¿verdad, humano?» Me quedé paralizado de horror, viendo a un cadete de 17 años romperle deliberadamente el dedo a otro estudiante y luego burlarse de él por ello. En 37 durante los ciclos de enseñanza, había visto muchas lesiones de entrenamiento, tirones musculares, cortes menores y alguna que otra conmoción cerebral. Pero esto no fue un accidente. Fue una brutalidad casual y calculada, con una sonrisa. Mis manos delanteras ya buscaban mi comunicador de emergencia cuando noté algo que me hizo detenerme. Marcus no gritaba. No lloraba, ni maldecía, ni exigía atención médica. Simplemente estaba allí de pie, mirando su dedo destrozado con lo que solo podría describirse como un leve interés, como si nunca hubiera visto un hueso roto y la experiencia le resultara educativa. «Interesante», dijo Marcus en voz baja. Su voz se oyó con claridad a través del silencioso puesto de entrenamiento. No creía que la anatomía de Krillin permitiera ese nivel de control motor fino. Me alegra saberlo. La temperatura en la sala pareció bajar varios grados a nuestro alrededor. Los demás cadetes habían detenido sus ejercicios para mirar. Pude ver a los estudiantes Centur retroceder, con los antebrazos levantados a la defensiva. Los Borán se habían quedado completamente inmóviles, con las mandíbulas fijas en lo que reconocí como la versión de su especie de «Oh, estamos a punto de morir», ¿no? Incluso Grie, el compañero habitual de intimidación de Traxas, dio un paso atrás. Pero Marcus se quedó allí, agarrándose el dedo roto, y sonrió. No era una sonrisa agradable. No era una sonrisa de dolor, ni de nerviosismo, ni ninguna sonrisa propia del rostro de alguien a quien le acaban de romper el dedo como una ramita. Era la sonrisa de alguien que acababa de recibir justo la excusa que estaba esperando. 5 minutos, dijo Marcus aún con esa voz extrañamente tranquila. Dame 5 minutos para encargarme de esto y luego podemos continuar. Caminó hacia la estación de suministros médicos, con movimientos firmes y controlados, y comenzó a vendar su dedo roto con la eficiencia de la práctica. Toda la zona de entrenamiento observó en absoluto silencio mientras se colocaba la férula improvisada y flexionaba los dedos que le quedaban de forma experimental. «Trax», logré articular con voz apenas sibilante. «Presentate en el servicio médico para una evaluación. Este ejercicio queda suspendido». «No», interrumpió Marcus, volviéndose hacia su compañero. «Aún no hemos terminado». Fue entonces cuando me di cuenta de que el dedo roto no era la lesión por la que debería preocuparme. 5 minutos. En mi experiencia, 5 minutos apenas eran tiempo suficiente para que la mayoría de las especies evaluaran adecuadamente una herida menor, y mucho menos para prepararse para el combate. El Centerai necesitó al menos 10 minutos solo para coordinar adecuadamente los 4 brazos. Los Boranos necesitaban una meditación exhaustiva antes de cualquier confrontación física. Incluso los notoriamente agresivos y crueles solían pasar un tiempo considerable adoptando poses y amenazando antes de que comenzara la violencia real. Los humanos aparentemente funcionan de manera diferente. Observé a Marcus completar su tratamiento médico improvisado con el tipo de precisión metódica que hablaba de una práctica extensa. No se trataba de un cadete que intentaba aplicar primeros auxilios. Se trataba claramente de alguien que ya había trabajado en medicina de campo anteriormente.
La forma en que probó su agarre, flexionó los dedos restantes y ajustó su postura me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus antecedentes y absolutamente nada de lo que quería saber sobre lo que vendría después. La transformación fue sutil al principio. La respiración de Marcus cambió, volviéndose más profunda y controlada. Su postura pasó de ser casual a algo que me recordó incómodamente a la postura de caza que había visto en documentales sobre depredadores máximos. Pero fueron sus ojos los que realmente me inquietaron. Lo que momentos antes había sido un interés leve, ahora era una atención concentrada en un láser. El tipo de mirada que sugería que estaba calculando ángulos, distancias y probablemente la resistencia a la tensión de una armadura cruel. ¿Ya terminaste tu pequeño descanso médico?, Trax gritó, con su voz llena de desprecio. ¿O debería solicitar un médico apropiado para atender sus delicadas sensibilidades humanas? Marcus levantó la vista de su dedo vendado y sonrió nuevamente. Esta vez, varios cadetes incluso dieron pasos hacia atrás. «Oh, me siento mucho mejor ahora», respondió Marcus en tono conversacional. «Continuamos donde lo dejamos». Los ojos compuestos de Trax brillaron con maliciosa satisfacción. Esta era su oportunidad de establecer su dominio, de mostrarles a todos lo que sucedía cuando las especies inferiores intentaban enfrentarse a la crueldad y la superioridad. Flexionó sus hombros acorazados y crujió los nudillos con sonidos como de cerámica rota. Con placer, humano. Intenta no romper nada más. Lo que sucedió a continuación redefinió mi comprensión de la frase error de cálculo catastrófico. Marcus se acercó lentamente, apoyando su mano herida en lo que parecía una debilidad evidente. Trax mordió el anzuelo como un pez hambriento, concentrándose de inmediato en el apéndice dañado del humano. La estrategia del Kryn era dolorosamente obvia: enfocarse en la herida, explotar la debilidad y acabar con esto rápidamente con el mínimo esfuerzo. Era un comportamiento de depredador clásico, lo cual tenía sentido porque Trax era un depredador clásico. El problema con los depredadores clásicos es que nunca se han encontrado con algo que haya escrito su propio manual. Trax se abalanzó de nuevo, esta vez apuntando directamente a la mano herida de Marcus con la fuerza suficiente para destrozar lo que quedaba de los dedos. Debería haber sido simple agarrar la extremidad debilitada y aplicar presión hasta que el humano se rindió o se desmayó de dolor. En cambio, Marcus se movió. He visto imágenes de combate de docenas de especies, he presenciado ejercicios de entrenamiento con todas las principales fuerzas militares de la galaxia y he observado comportamiento depredador en 3 ramas evolutivas diferentes. Lo que hizo Marcus no fue nada de eso. Fue algo completamente distinto, algo que mi manual de instructor definitivamente no había cubierto. El humano se giró en el último segundo, usando el impulso de Traxas en su contra. El intento del Krillin de agarrar la mano herida falló por milímetros, dejándolo sobreextendido y desequilibrado. La mano sana de Marcus se levantó en lo que parecía un simple gesto defensivo hasta que sus nudillos conectaron con un punto específico justo debajo de la articulación del hombro blindada de Trax. El sonido fue diferente al del dedo al romperse. Este fue más profundo, más complejo. El crujido del soporte estructural primario cediendo bajo una fuerza aplicada con precisión. El brazo derecho de Trax se dobló hacia atrás a la altura del codo con un chasquido húmedo que hizo que mi estómago secundario intentara salir por mi boca principal. El grito de sorpresa y dolor del Krillin resonó por la plataforma de entrenamiento como un fallo. Taladro de plasma. Pero Marcus no había terminado. Mientras Trax aún procesaba el hecho de que su brazo se doblaba en direcciones donde no debía doblarse, el humano se adentró en su guardia y le dio lo que pareció un golpe casual en la muñeca al Krillin. Otro crujido, más agudo esta vez, al separarse limpiamente los huesos del radio de lo que lo sujetaba. 2 roturas en 3 segundos. Precisión quirúrgica aplicada sin dudarlo. Trax se tambaleó hacia atrás, agarrándose el brazo destrozado, con la placa facial oscilando entre la incredulidad y la agonía. Ese debería haber sido el final. Cualquier oponente razonable se habría rendido en ese momento,
aceptado la derrota y buscado atención médica inmediata. En cambio, Driamak decidió intervenir. Pequeña plaga, rugió el segundo Krillin, abandonando a su compañero de entrenamiento para cargar contra Marcus. Nadie ataca a mi hermano de batalla. Abrí la boca para ordenarle que se detuviera, pero las palabras se me ahogaron al darme cuenta de algo importante. Quería ver qué pasaba después. 37 ciclos de separar peleas me habían despertado una curiosidad profesional. Las capacidades de combate humanas eran limitadas, y Griemak estaba a punto de proporcionarme valiosos datos de investigación. Marcus se giró hacia el Krullan que cargaba con la misma expresión tranquila que le había advertido durante todo el encuentro. Griemak era más grande que Trax, más rápido, y había aprendido del error de su compañero de subestimar la movilidad humana. No importaba. El humano esperó a que Griemak estuviera a 3 pasos de distancia. Luego simplemente se hizo a un lado y golpeó la rodilla adelantada del Krillin con el talón de su bota. La articulación colapsó con un sonido como el de una viga de carga al romperse, y la carga de Griemak se convirtió en una caída incontrolada que terminó con él de cara al suelo de la plataforma de entrenamiento. Marcus se alisó el uniforme, se revisó el dedo vendado y miró a su alrededor, completamente silencioso, la plataforma de entrenamiento con cierta satisfacción. ¿Alguien más se siente particularmente agresivo hoy?, preguntó amablemente. El silencio que siguió fue tan completo que pude oír los sistemas ambientales de la estación funcionando. 53 cadetes de 17 especies diferentes se quedaron paralizados, observando a un solo humano rodeado de 2 guerreros Krillin discapacitados, y cada uno de ellos calculando la rapidez con la que podrían llegar a la salida. Me di cuenta de que era probablemente la demostración de superioridad en combate más efectiva que jamás había presenciado. Y Marcus Chen lo había hecho todo con un dedo roto. Los equipos médicos llegaron con la urgencia habitual para brechas catastróficas en el casco o fusiones de reactores. 3 unidades de traumatología, con camillas flotantes y equipo suficiente para reconstruir una pequeña nave espacial, convergieron en la plataforma de entrenamiento 7 como si estuvieran respondiendo a un evento con muchas víctimas, lo que técnicamente era. Observé a los médicos evaluar los daños con una indiferencia profesional que rápidamente dio paso a una fascinación desconcertada. El brazo de Trax requirió 3 procedimientos quirúrgicos separados solo para catalogar todas las fracturas. La fractura principal en el codo había sido lo suficientemente limpia como para usarla en un libro de texto de medicina, mientras que la fractura secundaria en la muñeca mostraba la precisión que sugería un amplio conocimiento anatómico o instintos naturales profundamente perturbadores. La rodilla de Griemax, mientras tanto, había quedado reducida a lo que un médico particularmente elocuente describió como grava cara. ¿Cómo sucedió esto exactamente?, preguntó el doctor Kalara, la jefa de medicina de urgencias, me preguntó mientras su equipo trabajaba. Sus 6 tentáculos se movían en patrones que indicaban una intensa concentración o un pánico apenas controlado. Miré al otro lado de la plataforma de entrenamiento, donde Marcus Chen estaba sentado tranquilamente en un banco, vendando su dedo roto con vendas nuevas. Rechazó cortésmente la atención médica y ahora leía algo en su tableta de datos personal como si los últimos 10 minutos hubieran sido un ejercicio de entrenamiento medianamente interesante. Entrenamiento de combate, respondí, lo cual era técnicamente preciso y completamente inútil. Los tentáculos de la doctora Kalara se retorcieron en el equivalente andromedano de un entrenamiento de combate con escepticismo que resultó en múltiples fracturas expuestas y lo que parece ser un fallo estructural completo de una articulación que soportaba carga. Los humanos tienen métodos de enseñanza interesantes, decía semanalmente. Después de que los equipos médicos evacuaran a los cadetes Krillin heridos, me encontré frente al silencio más incómodo de mi carrera docente. Los 51 cadetes restantes permanecían en perfecta formación. Su atención se centró en mí con una intensidad que sugería que esperaban algún tipo de sabiduría profunda sobre lo que acababan de presenciar. El problema era que yo no tenía absolutamente ninguna. No tenía ni idea de lo que acababa de presenciar. Bueno,
Empecé a gesticular con impotencia. Eso fue educativo. La cadete Centeray, designada como líder de escuadrón, levantó tímidamente una de sus 4 manos. Instructor Vex, nuestras técnicas de combate humanas suelen ser tan precisas. Miré a Marcus, que aparentemente había terminado su lectura médica y ahora examinaba el cuchillo de entrenamiento que se le cayó al romperse el dedo. Comprobó su equilibrio con la mano sana, hizo algunos movimientos experimentales y asintió con satisfacción. La verdad es que no lo sé, admití. Marcus se preocupa por ilustrarnos sobre los procedimientos estándar de defensa personal humana. El humano levantó la vista de su inspección del cuchillo con genuina sorpresa, como si hubiera olvidado que había alguien más en la habitación. Oh, eso no fue defensa personal. Eso fue solo resolución básica de problemas. Resolución de problemas. Repetí lentamente. Claro. Problema 2. Oponentes agresivos que intentaban causar daño innecesario. Solución. Neutralizar la amenaza con el mínimo esfuerzo y la máxima eficiencia. Marcus se encogió de hombros, un gesto que de alguna manera logró ser a la vez casual y profundamente inquietante. En realidad, solo es física y anatomía aplicadas. Las mandíbulas de Aore Dan Cadete chasquearon nerviosamente. ¿Dónde aprendiste exactamente estas aplicaciones de la física? Negocios familiares. Marcus respondió con una sonrisa que hizo que mi instinto de peligro comenzara a redactar cartas de renuncia. Mis padres dirigen un servicio de resolución de conflictos en la Tierra. Tomé nota mental de investigar los servicios de resolución de conflictos humanos lo antes posible, aunque sospechaba que no me gustaría lo que encontrara. La respuesta oficial de la Academia llegó aproximadamente 30 minutos después en la forma de la comandante Alex Torres, la administradora humana a cargo de los asuntos disciplinarios. Echó un vistazo a los informes médicos, revisó las grabaciones de seguridad 2 veces y emitió lo que llamó ajustes temporales al protocolo. Con efecto inmediato, la comandante Torres anunció al personal de entrenamiento reunido: humanos. Los cadetes estarán sujetos a procedimientos de entrenamiento de combate modificados. No más de un humano por grupo de entrenamiento, supervisión obligatoria por parte de instructores superiores y absolutamente ningún combate sin supervisión con otras especies. ¿Es esto debido a sus capacidades de combate?, preguntó el instructor Balix, un colega de Centeray que enseñaba sistemas de armas avanzados. El comandante Torres guardó silencio un momento estudiando los informes de evaluación de daños. Esto se debe a que Marcus Chen es considerado un peso ligero entre los candidatos militares humanos. Sus calificaciones en el examen de ingreso lo ubicaron en el percentil 30 inferior en cuanto a competencia en combate cuerpo a cuerpo. La bahía de entrenamiento volvió a quedar en silencio, esta vez con un tipo de silencio diferente. Fue el silencio de seres sintientes que reconsideraron colectivamente sus suposiciones sobre una especie entera. El percentil 30 más bajo, repetí, casi para mí mismo. Sí, a los estudiantes que obtuvieron puntuaciones más altas se les animó fuertemente a seguir otras trayectorias profesionales. Algo sobre mantener relaciones diplomáticas con nuestros vecinos galácticos. Pensé en esta información durante varios minutos después de que el comandante Torres se fue. Marcus Chen, un humano considerado por debajo del promedio en capacidad de combate según los estándares de su propia especie, acababa de incapacitar sistemáticamente a 2 guerreros Krulon con la eficiencia casual de alguien que aplasta insectos molestos, lo que planteó algunas preguntas incómodas sobre exactamente de qué era capaz el humano promedio. Esa noche presenté mi informe del incidente con una atención inusual a los detalles. No porque quisiera meter a Marcus en problemas, sino porque estaba empezando a comprender que el personal docente de la Academia podría necesitar revisar completamente nuestro enfoque hacia los estudiantes humanos. Los habíamos estado tratando como a cualquier otra especie, asumiendo que sus capacidades eran aproximadamente equivalentes a su apariencia física, su origen cultural y su aparente desarrollo tecnológico. Procedimiento operativo estándar para integrar nuevas especies en las estructuras militares galácticas.
Pero los seres humanos, comencé a darme cuenta, habían pasado toda su historia evolutiva aprendiendo a golpear muy por encima de su categoría de peso. No eran simplemente otra especie de guerreros. Eran una especie de solucionadores de problemas profesionales que eran muy buenos en resolver problemas que involucraban a otras personas tratando de lastimarlos. Y Marcus Chen fue aparentemente uno de sus ejemplos menos impresionantes. Esto iba a requerir algunos ajustes políticos importantes. 3 meses después, me encontraba en la misma bahía de entrenamiento donde Marcus Chen había redefinido mi comprensión de la dinámica del combate entre especies, observando a una nueva generación de cadetes practicar las mismas técnicas de desarme. La diferencia fue inmediatamente obvia. Ya nadie buscaba pelea. Los cambios fueron mucho más allá de simples ajustes de políticas. Todo el ecosistema social de la academia había cambiado, creando lo que solo podría describir como un equilibrio cuidadosamente mantenido de respeto mutuo y paranoia sana. Los cadetes Krulon ahora abordaban los ejercicios de entrenamiento con algo parecido a la humildad. Los estudiantes de Centauri habían abandonado sus tradicionales exhibiciones de posturas. Incluso los notoriamente agresivos cadetes de Boran Barcast habían desarrollado un aprecio por las soluciones diplomáticas. Francamente, fue el entorno de entrenamiento más tranquilo que he experimentado en 37 ciclos de enseñanza. El efecto Marcus Chen, como llegó a conocerse entre el personal docente, había alterado fundamentalmente el modo en que cada especie veía a las demás. Si los humanos, aunque son criaturas pequeñas, blandas y aparentemente indefensas, pudieron producir a alguien capaz de ejercer violencia quirúrgica con un dedo roto, entonces ¿qué capacidades ocultas podrían poseer otras especies? El Departamento de Xenobiología de la Alianza Galáctica había publicado 17 artículos de investigación en los últimos 3 meses, todos intentando explicar la efectividad del combate humano desde perspectivas evolutivas, fisiológicas y psicológicas. El consenso parecía ser que los humanos representaban una tormenta perfecta de adaptabilidad, capacidad de resolución de problemas y lo que un investigador denominó cortésmente parámetros de agresión optimizados. Preferí pensarlo como creatividad aplicada a la violencia, pero no era yo quien escribía los informes oficiales. El propio Marcus se había graduado con todos los honores, a pesar de pasar la mayor parte de su último semestre bajo lo que el comandante Torres llamó eufemísticamente supervisión mejorada. Su asignación a las operaciones especiales terrestres no sorprendió a nadie, aunque varios miembros de la facultad expresaron silenciosamente su alivio por el hecho de que no se quedaría como instructor. Los nuevos protocolos para cadetes humanos fueron lo suficientemente amplios como para requerir su propio manual de entrenamiento. No más de 2 humanos por grupo de entrenamiento. Evaluaciones psicológicas obligatorias previas al ejercicio. Equipo especializado diseñado para soportar lo que la oficina del cuartel había designado como entusiasmo de grado humano. Y lo más importante, una nueva categoría de informes de incidentes específicamente para situaciones que involucran respuestas tácticas desproporcionadas. Había usado esa última forma más veces de las que quería admitir. El instructor Vex llamó a la cadete Yilara, una joven center que había llegado a la academia 2 semanas después del incidente de Marcus. ¿Es cierto que a los cadetes humanos ya no se les permite participar en ejercicios de contacto total? Miré a través de la bahía de entrenamiento hacia donde los 3 estudiantes humanos en la sesión de hoy estaban practicando con armas de espuma reglamentarias bajo la atenta supervisión de 2 instructores superiores y un equipo médico. Parecían perfectamente contentos con las restricciones, aunque noté que habían logrado convertir incluso el combate con espadas de espuma en algo que parecía vagamente aterrador. No es que no se les permita, expliqué cuidadosamente. Hemos descubierto que las definiciones humanas de contacto pleno tienden a diferir significativamente de las interpretaciones estándar galácticas. Este fue un lenguaje diplomático para la última vez que permitimos que los humanos participaran en entrenamiento de combate sin restricciones. Tuvimos que renovar la enfermería. Los antebrazos de Yara hicieron un gesto de confusión. Pero parecen tan inofensivos.
Había escuchado esta observación de docenas de cadetes durante los últimos 3 meses, siempre dicha con el mismo tono de frustración y desconcierto. Cada especie tenía sus ideas preconcebidas sobre lo que era peligroso. Chitán acorazado, garras afiladas como navajas, colmillos venenosos, tamaño abrumador. Los humanos no poseían ninguno de estos indicadores de amenaza obvios, lo que los hacía infinitamente más inquietantes que las criaturas que anunciaban su letalidad. Ese es exactamente el punto, respondí. Los humanos evolucionaron en un planeta donde todo intentaba matarlos. Entonces, se volvieron muy buenos en matar todo lo demás primero. Aprendieron a utilizar herramientas, estrategia y pura determinación obstinada para superar a oponentes que eran más grandes, más fuertes y estaban mejor armados. Tras unos cuantos millones de años de ese tipo de presión evolutiva, desarrollaron algunos enfoques interesantes para la resolución de problemas, como, pensé en el desmantelamiento casual de Marcus Chen de 2 guerreros Krulan, su explicación práctica de la física y la anatomía aplicadas, y la aparente participación de su familia en algo llamado servicios de resolución de conflictos, como la capacidad de tratar la violencia como ingeniería. Dije finalmente. La mayoría de las especies luchan con emoción, ira, miedo e instintos territoriales. Los humanos luchan como si estuvieran resolviendo un problema técnico, lo que los hace absolutamente terroríficos en situaciones de combate. La verdad es que el incidente de Marcus Chen me había enseñado algo importante sobre la naturaleza de la fuerza misma. Durante décadas, actué bajo el supuesto de que la eficacia militar dependía fundamentalmente de las capacidades físicas. ¿Quién podría golpear más fuerte, moverse más rápido o absorber el mayor daño? Toda la filosofía de entrenamiento de la academia se construyó en torno a este principio. Pero los humanos habían introducido una variable completamente diferente en la ecuación: la capacidad de permanecer tranquilos, analíticos y creativos mientras todo a su alrededor intentaba causarles daño. Habían convertido la racionalidad en un arma, convirtiendo la lógica y la resolución de problemas en herramientas de guerra. Y me di cuenta de que por eso eran aterradores y absolutamente necesarios. La galaxia estaba llena de especies que podían luchar. Lo que la galaxia necesitaba era una especie que pudiera pensar mientras luchaba, que pudiera encontrar soluciones a problemas que parecían imposibles, que pudiera seguir siendo funcional bajo una presión que rompería la mente de la mayoría de las otras. Los humanos, como se vio, se especializaron en problemas imposibles. La lección importante que les di a Yara y a los otros cadetes es que nunca deben asumir que comprenden las capacidades de otra especie basándose únicamente en la apariencia. Todas las razas inteligentes de esta galaxia han sobrevivido el tiempo suficiente para poder volar espacialmente, lo que significa que cada una de ellas es peligrosa en formas que probablemente no hayas considerado. Fue un buen consejo, aunque sospechaba que la mayoría de mis estudiantes continuarían aprendiéndolo a las malas. Al despedir la clase y comenzar a prepararme para la siguiente sesión de entrenamiento, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi perspectiva desde ese día hacía 3 meses. Comencé mi carrera creyendo que enseñar tácticas militares significaba mostrar a los jóvenes guerreros cómo ser más efectivos en la violencia. Ahora entendí que realmente se trataba de enseñarles cuando la violencia era necesaria, y más importante aún, cuando no lo era. Porque en una galaxia llena de humanos, esa distinción podría significar la diferencia entre soluciones diplomáticas y facturas médicas muy costosas. Y créanme, después de 37 ciclos de lidiar con lo que aprendí a llamar problemas humanos, definitivamente preferí las soluciones diplomáticas.